Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Víctor Hugo Sandoval. Víctor Hugo es profesor en Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas y también trabaja actualmente en la Cátedra de Historia de la Civilización y de América. Bienvenido. Claro, en Historia de América tiene que haber abordado a Colón. Exactamente. Obviamente. Ahora, por supuesto. una pregunta que nos hacíamos y que sería bueno comentarla aquí ante el público. Es decir, Cristóbal Colón hace 519 años que falleció. Sí. Y con motivo de eso estamos haciendo el programa. Ahora, sin duda que es un personaje sumamente apasionante, ¿no? Pero ¿por qué después de tanto tiempo, que ha habido tantos historiadores que se han adentrado en esa historia y en la vida de Colón, persiste tanto debate en torno al personaje, tantas dudas, tantos malentendidos, que hay que estar constantemente aclarando desde el lugar donde nació hasta quién sabe cuántas otras cosas? Por supuesto, Cristóbal Colón podríamos considerarlo como, y para muchos de sus biógrafos, como una de las figuras más importantes del mundo occidental después del nacimiento de Jesús, Exactamente. para los musulmanes Mahoma, Buda. Es decir, Cristóbal Colón está dentro de quizás la tercera o cuarta figura más importante de la historia de la humanidad. Esa connotación que se le puede dar a Colón debido a los hechos que van a suscitar pues, su polémica y su importancia con su vida, pues nada más y nada menos que la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Claro. El 12 de octubre obviamente tiene una importancia capital para la humanidad. Tenemos que englobar no solamente lo que hoy es América, tenemos que incluir África y Asia también. Claro. Porque con Cristóbal Colón comienza propiamente dicho la globalización formal que se va a producir desde Europa hacia el resto del mundo. Uh-huh. Es decir, Europa se convierte en el centro de colonización a nivel mundial de forma ya oficial. Claro. Ahora, fíjate, yo te lo digo porque me imagino que habrás escuchado que hay mucha gente que debate, o sea, los portugueses dicen que era portugués, los españoles que era español, los italianos que era napolitano, y incluso eso que mencionas, la llegada a América, también se ha debatido. Yo he escuchado gente que ha dicho, no, es que Colón no fue el primero, fueron los vikingos. Sí. Entonces uno dice, bueno, y entonces... Es decir, ¿cómo es posible que ese tipo de cosas no se aclaren? Que era de origen sefardí, también se dice. Sí, que era de origen sefardí, también han dicho. Obviamente los vikingos ya está considerado como algo oficial de que llegaron casi 500 años antes de Cristóbal Colón, a lo que hoy es Terranova en Canadá, ¿no? Lo que pasa es que no formaron colonias duraderas en el tiempo. Claro. Cuando llega Colón ya formalmente con la corona, es donde comienza pues oficialmente la colonización del Claro, porque venía continente. con una estructura Sí, en toda regla, que era la estructura, que era la corona, pues, claro. La fusión de las dos coronas y el Estado Nacional que es España, por supuesto, ¿no? Pero sí, tomando en cuenta el origen de Colón, muchos de sus biógrafos e historiadores hablan de que pudo haber sido mallorquín, pudo haber sido gallego, los portugueses se atribuyen su nacionalidad, pero también hay que tomar en cuenta que el rey de Portugal no tomó en consideración el proyecto de Colón, por eso que Colón pasa a España. Sí. Es decir, le ofrece el proyecto a los reyes de España. Claro. Ahí está 7 años esperando pues, que los reyes logren tomar la ciudad de Granada, gobernada por Boabdil, el último rey de Granada, y es cuando le dan cabida al proyecto de Colón. Es decir, Colón está 7 años en España esperando que los reyes decidan. Y obviamente les vende su proyecto, el cual, bueno, de cierta manera o misteriosamente es aceptado por los reyes de España. Se lo proponen a los reyes de Portugal, no lo toman en cuenta, pero los reyes de España, pues, sí le dan más... la importancia que requería, porque ya, como dicen, visto lo visto,
Sí. el tipo tenía razón, ¿no? Correcto. Y debe haber llevado un proyecto bien montado, porque tampoco Correcto. le hagan financiar algo. Sí, Fray Hernando de Talavera y Fray Antonio de Marchena, que fueron consejeros de la reina y fueron geógrafos, interceden para hablar con los reyes y ofrecerles el proyecto de Colón, de que es un proyecto viable y confiable hacia las Indias. Entonces, ahí entra otro detalle más de la polémica vida de Cristóbal Colón. Sí, es cierto que Colón sabía a dónde iba, que eso se ha especulado muchísimo, ¿no? No desde Se dice ahora. que llegó por accidente, que se extravió. Sí, Esa uno es dice otra de que las cosas. ese es el que llegó por Otro de los accidente. puntos. Ahí entra también la leyenda del piloto desconocido, el prenauta Alonso Sánchez de Huelva, que desde el siglo XVI ya el Inca Garcilaso de la Vega hablaba del prenauta. El padre Fray Bartolomé de las Casas también habló del prenauta, Alonso Sánchez de Huelva, y Salvador de Madariaga también habló. Ahora, la verdad es que navegar hasta acá, hay que verle la cara, en aquella época, podía haberse prestado a mucha confusión con respecto al proyecto o la ruta inicial, el bitácora Claro. inicial, pero lo cierto es que tan desencaminado no estaba, porque sabía que en algún momento iba a topar con América, Sí, ¿no? Y hay también otra cosa que se especula, ¿no? Mucho, algunos, si no historiadores, algunas versiones pues, que se han conocido, también que se pone en duda la presencia de él en Sudamérica. Sí, en el libro Lo- del historiador español Juan Manzano, él, por sus investigaciones y revisión de documentos, asegura de que Colón sufría de glaucoma y posiblemente, por sufrir del mal de la vista, no pisó tierra continental. Obviamente exploró la desembocadura del río Orinoco, O sea, navegó más, no navegó, desembarcó. inclusive por el agua del Orinoco, se dio cuenta que era un río y por la gran magnitud del río sabía de que no era una isla, de que esa tierra a la cual estaba llegando no era una isla y que era seguramente continente, que llamó Tierra de Gracia, por cierto. Tierra de Gracia, pues dijo que ojos tan bellos, Sí. ojos no habían visto nunca una tierra tan bella, Correcto, ¿no? correcto. La verdad es que el mar también lo debe haber impresionado, Sí, sí. porque no es lo mismo el Caribe que el mar proceloso, Mediterráneo y nos dice y Pacífico. el cronista Aristides Rojas que lo primero que vio fue la Palma Moriche en las orillas del Golfo de Paria, ¿no? Significativo. Bueno, pero es que ¿por dónde entró él? ¿No entró realmente por Macuro? Sí, Bueno, correcto. Macuro no era isla, era un territorio continental exuberante, realmente, exuberante. claro, y muy exuberante. Ahora, Muy exuberante. ¿qué noticias se tienen de la manera como ellos se toparon con los primeros seres humanos que vivían ahí, es decir, con los indios, con los indígenas? Sí, el primer encuentro que tiene Colón en 1492 fue con los aborígenes taínos. Los taínos son descendientes de arahuacos, porque para nosotros, de nuestros aborígenes arahuacos, posiblemente emigraron a las islas unos 800, 700 años antes de la llegada de Colón. Pero para el efecto de la llegada de Colón, de lo que hoy es Venezuela, Golfo de Paria, fueron los cumanagotos, es decir, tribus o etnias de origen caribe. Quizás en un primer momento no hubo choque, pero luego se va a producir, pues, porque los caribes eran sumamente guerreros, sumamente belicosos y muy celosos con su territorio, no así los arahuacos, es decir, en este caso los taínos de la Española. Entonces, ese contacto con los caribes, los cumanagotos, pues es descrito en muchos de los escritos, de sus escritos y de sus pormenores de ese tercer viaje. Y bueno, Colón describe al Golfo de Paria de una tierra muy exuberante y rica en cuanto a lo que puede ofrecer, ¿no? No es una isla, es continente. Si estuvo o no estuvo en el sentido de pisar tierra, bueno, eso nunca lo sabremos, cómo poder saber eso, ¿no? Pero ciertamente... Bueno, siempre hay una imagen que es muy típica pues, de los libros de historia del momento que llega Colón, que se arrodilla y están Sí. los indígenas, etc. Y toma posesión Y por el toma rey y por la posesión, reina. exacto. Entonces uno tiene la idea, pues, por ese tipo de simbología que se maneja Sí, en esas... sí, sí. En Claro. esos frescos que realmente sí estuvo.
Pero estuviera o no estuviera, obviamente, él hizo no uno, sino varios viajes. Sí, hizo varios viajes. Y con esas tres carabelas, ¿fue el primer viaje? Sí, en el primer viaje, Colón realiza la travesía, las que siempre nos han enseñado desde la escuela, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María era de origen gallego y se llamaba la Marigalante. Era una nao, tenía una gran capacidad de tonelaje. Las otras dos carabelas, la Pinta y la Niña, que eran piloteadas por los hermanos Pinzón, grandes navegantes españoles, inclusive muchos piensan que fueron mejor navegantes que Cristóbal Colón, pilotearon pues la Pinta y la Niña, que eran andaluzas, fueron realizadas en astilleros andaluces. Como sabemos, la Santa María en Calla, con ella se construye el Fuerte Navidad. Cuando Colón regresa de su primer viaje, regresa en las dos carabelas restantes, la Niña y la Pinta. Colón es recibido en la corte española. La corte era itinerante, nunca estaba en un mismo sitio. Sí. En este caso estaba en Barcelona, lo que hoy es Barcelona, y ocurre la famosa anécdota del huevo de Colón, en donde están cenando y entonces uno de los cortesanos le dice a Colón de que es muy fácil hacer lo que él hizo. Entonces él le pregunta que agarre el huevo cocido y trate de colocarlo en forma vertical. Obviamente dice es imposible. Colón agarra un cuchillo, corta la parte o la punta del huevo cocido y lo coloca fácilmente. Entonces este cortesano dice, pero eso es muy fácil hacerlo. Sí, pero si yo no te digo cómo se hace, tú no lo haces. No se te ocurre, pues. No se te ocurre. Las ideas es lo importante, saber, lo importante, imaginarse cómo se podía hacer eso. Si bien ahora lo ves fácil, tenía que ir yo a recorrer esa ruta para que ahora fuese fácil. Ahora, tú sabes que dicen, ahora que mencionas que esas carabelas fueron fabricadas, o dos de ellas en tierras andaluzas, que él vino básicamente con andaluces. Sí, por supuesto. Y que esa es la razón por la cual nosotros no hablamos español el castellano, un poco más dulce, por supuesto. Sin la Z del zeta ceseo, de los españoles. Sí. Y que somos sobre todo, que el carácter nuestro tan jocoso y Por tan, supuesto. viene también y tan bromista, Sí. viene de los andaluces. Eso es algo que he estudiado mucho, y Francisco Herrera Luque también lo estudió mucho, y en sus novelas también lo plasmó, ¿no? La mentalidad del conquistador español. Obviamente, la tripulación que va a enrolarse en las embarcaciones es del sur de España. Y tenemos que también hacer un análisis de que el sur de España es una tierra donde han pasado tantas culturas, de tantas invasiones. Llegaron los íberos, después los celtas se mezclan con los íberos, se produce la cultura celtíbera, luego llegan fenicios, luego llegan los griegos, luego llega Roma, llegan las invasiones de los bárbaros, vándalos, suevos, visigodos, y después llegan finalmente los árabes, que se quedan casi 800 años en la 800 años, imagínate la influencia Esa que mezcla han tenido, de sangre claro. es la que van Claro. a tener los hispanos que se bajan con Cristóbal Colón. Ahora, yo lo que te digo, ya tenemos que ir terminando, pero quiero agregarte esto. Yo, la primera vez que fui a España, estaba muy jovencita, muy chamita, como decimos aquí. Y yo llegaba a Madrid y yo sentía que yo estaba en España. La primera vez que pisé Andalucía dije, me parece que estoy en Caracas. Sí. Porque la gente habla como uno, Sí, en sin realidad. duda. Y es Sí, tan, sí. y es tan cercana y tan tú sabes, tan acogedora como acogedora, nosotros. por supuesto. Aunque toda España es acogedora, esa es la verdad. Sí, por supuesto que en el torrente sanguíneo de los españoles al llegar Tenemos a América, ADN andaluz. el ADN andaluz y canario. Gracias por a supuesto. Colón. Gracias a Colón. Gracias a Colón, Sí. la América hispana pues tiene sus connotaciones y características propias y muy heredadas de España y del sur de España. Mira, te agradecemos mucho que hayas Muchas venido. gracias. Muy interesante Sabemos además que has hecho recordar muchos esto, estudios ¿no? sobre Colón. Gracias por Importante. su Sí. invitación. Que hayas venido y que nos hayas pues contado toda esta cosa tan interesante. Muy agradecido, muy agradecido. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.